para que pongamos mucha atención en la palabra del Señor. Leemos lo que dice la palabra en Génesis capítulo 1, versículo 26 y 27, donde dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoríe en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Este pasaje se ha tomado para tomar una enseñanza y se ha tomado sin contexto. ¿Qué significa sin contexto? Significa que no se ha mirado el fundamento de la palabra de Dios que está antes y después de este versículo para establecer una doctrina o una enseñanza. Una doctrina no se puede establecer o fundamentar sobre escrituras o versículos aislados que no tienen un contexto y una definición bíblica sobre de ellos, sino que en todo lo que se fundamenta como doctrina, una de las cosas que se tiene que mirar es el contexto de aquella escritura. Es decir, el contexto significa qué dice la Biblia antes, qué dice la Biblia después acerca de este mismo tema, acerca de este mismo punto. Entonces, en esta noche vamos a meditar en esto. ¿Por qué razón? Porque en el versículo 26 dice la palabra: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoríe en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra. Y se toma esta porción, ¿verdad? Dos puntos que se toman aquí, ¿verdad? Y se habla de que dijo Dios, hagamos. Y cuando dice hagamos, se dice que Dios estaba hablando en gloria en el cielo, que estaba hablando el Padre acá, el Hijo acá, el Espíritu Santo acá, en una conferencia, dialogando y platicando y diciendo hagamos al hombre. Este es el fundamento que se ha establecido, que se ha tomado, que se ha argumentado, pero la Biblia no dice tal cosa. ¿Por qué digo que la Biblia no dice tal cosa? Porque aquí la Biblia no nos enseña un fundamento como ese. Aquí la palabra de Dios en ningún momento está diciendo que era el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo quien estaban hablando en gloria separadamente. Primeramente porque Dios no está separado en gloria. Dios es un solo Dios en gloria. En la tierra hemos conocido tres diferentes manifestaciones en general: la manifestación de Dios como Padre, la manifestación de Dios como Hijo, la manifestación de Dios como Espíritu Santo. Pero no podemos separarlo en gloria diciendo que aquí está un Dios, acá está otro Dios y acá está otro Dios, porque terminaríamos con tres dioses. Se dice el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Entonces, si el Hijo es Dios, si el Padre es Dios y el Espíritu Santo es Dios, y aquí está uno, aquí está el otro y acá está el otro, y están separados y son independientes el uno del otro, entonces terminaremos con tres dioses. Cuando se hace esa pregunta, no se sabe responder a esa pregunta. Hasta el momento a nadie he escuchado que pueda responder esa pregunta. Y la única respuesta que se dice es el santísimo misterio de la Trinidad. Es un misterio, cosa que la Biblia no dice tampoco tal cosa. Es un misterio para quien no conoce o no tiene la revelación de la palabra. Pero para el que tiene la revelación de la palabra, lo que antes era un misterio, ya no es un misterio. El misterio que estaba oculto ha sido revelado a los hombres. Ha sido revelado para que los hombres tengamos el conocimiento, el entendimiento de ese Dios soberano, de ese Dios único, de ese Dios verdadero. Amén. Entonces vamos a estar meditando en por qué dice la Escritura aquí en Génesis 1:26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Voy a ser concreto y voy a ser breve porque tengo muchas escrituras que compartir con ustedes. Pero lo primero es que cuando dice, entonces dijo Dios, esta palabra Dios, se dice que la traducción original es la palabra Elohim, que es un nombre tanto plural, que habla de una pluralidad de Dios, como de una singularidad. Y este nombre en todo lo que es el Antiguo Testamento se encuentra más de 2500 veces
que aparece este nombre. En nuestra Biblia solamente aparece, ¿verdad?, el nombre Dios, pero en los originales se encuentra Elohim, ¿verdad?, del cual se deriva o se cree que está hablando de una expresión plural de Dios. Y de ahí se toma la primera enseñanza o el primer fundamento para decir, ahí está. Como Dios es Elohim y como Elohim es un nombre plural, entonces quiere decir que Dios es más que uno. Dios se compone de tres diferentes personas, de tres diferentes deidades, cosa que la palabra de Dios no respalda ni aprueba. Es un simple concepto humano. Cuando la Biblia puede hablar de Elohim, de una pluralidad de Dios, no está hablando de que Dios sea más de uno o de que Dios se componga de diferentes personajes separados o diferentes, sino que hablar de una pluralidad de Dios es hablar de la grandeza del poder de Dios. A Dios no se le puede definir con una singularidad solamente diciendo Dios, por ejemplo, es bueno, porque Dios es más que bueno. ¿Sí me explico? No se puede decir solamente Dios es amor, porque Dios es más que solamente amor. No se puede decir solamente Dios es poder, porque quedaría muy corto el concepto de Dios. Dios es más que un simple nombre o título singular. ¿Sí me explico? Si se limitara al nombre de Dios, a una singularidad, a decir solamente Dios es bueno y hasta ahí queda el concepto de Dios, entonces diríamos Dios es bueno, pero a lo mejor no es poderoso, a lo mejor no es sabio, a lo mejor no es inteligente, etcétera. Pero Dios se manifiesta en una pluralidad de títulos, se manifiesta en una pluralidad de manifestaciones. ¿Por qué? Porque no es suficiente una sola manifestación, un solo título para describir la grandeza de Dios. Por eso cuando se habla del Señor Jesús en Isaías 9:6, se dice que sería su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Se habla de una pluralidad, diferentes nombres, diferentes títulos, diferentes expresiones que están expresando, están identificando el carácter de Dios. Entonces Dios es tan grande que necesitamos una pluralidad de nombres que en verdad son títulos para poder describir su grandeza. Él es admirable y es consejero y es Dios fuerte y es Padre eterno y es príncipe de paz y es Emmanuel, Dios con nosotros, y es Alfa y Omega, principio y fin, y es la roca eterna y es el buen pastor. Él es mucho más de lo que nosotros podemos pensar, podemos imaginar. Por eso su nombre se define en un sentido de pluralidad, porque su grandeza es demasiado grande. Entonces, para poder hablar de Dios se necesita hablar de una pluralidad. Se necesita hablar del Padre, se necesita hablar del Hijo, se necesita hablar del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Él como Dios no solamente es Padre y se manifestó como Padre y se dio a conocer como Padre y hasta ahí se detuvo. No, también se manifiesta como Hijo, también se manifiesta como Espíritu Santo. Es una diversa manifestación de la deidad de Dios, de la gloria de Dios, de la grandeza de Dios. Y ahí comienza a manifestarse Elohim, la pluralidad de Dios. ¿Sí me explico? Entonces el hecho de que tenga cualidades, de que tenga diferentes nombres que en verdad son títulos que lo describen como el consejero, como el buen pastor, como admirable, como Dios fuerte, eso no significa que uno es el admirable, otro es el consejero, otro es el Dios fuerte, otro es el buen pastor, otro es la roca eterna, otro es el sanador. No, es uno solo el que lo llena todo. En Él se encuentra todo lo que el hombre necesita. En Él se encuentra toda la grandeza de Dios, toda la gloria de Dios. ¿Quieres un doctor? Lo encuentras en Cristo. ¿Quieres un abogado? Lo encuentras en Él. ¿Quieres un consejero? Lo encuentras en Él. ¿Quieres un Dios fuerte? Lo encuentras en Él. ¿Quieres un Padre eterno? Lo encuentras en Él. ¿Quieres al príncipe de paz? Lo encuentras en Él. ¿Quieres el Alfa y Omega? Lo encuentras en Él. Lo que tú necesites lo tienes en el Dios de los cielos. Aleluya. Ahí lo tienes para tener acceso a Él. Amén, mis hermanos. Vamos a entrar en el siguiente punto, ya que es donde quiero detenerme más ampliamente. Entonces dijo Dios, entonces dijo Elohim, un nombre plural hablando de la grandeza de Dios.
de las diversas manifestaciones y títulos por el cual Dios se da a conocer a los hombres. Amén. Entonces no está hablando de que sean muchos dioses, sino de un solo Dios que es tan grande que necesita expresarse a sí mismo a través de una pluralidad